Es hora de dar inicio a nuestro módulo 4 del curso Origen y funcionamiento del sistema capitalista. Dentro del gran título de la Ley Económica Fundamental del Capitalismo, ahora nos corresponde ver sobre el capital como relación social de producción y lo que es el capital constante y el capital variable. Los economistas burgueses le llaman capital a todo instrumento de trabajo, a todo medio de producción, comenzando por la piedra y el palo del hombre primitivo. Tratan con ello de esfumar la esencia de la explotación del obrero por el capitalista, de presentar el capital como una condición perenne e invariable de existencia de cualquier sociedad humana. En realidad, la piedra y el palo servían al hombre primitivo de instrumentos de trabajo, pero no eran capital. Como tampoco lo son las herramientas y materias primas del artesano, ni los aperos y el ganado del campesino que cultiva la tierra con su trabajo personal. Los medios de producción solo se convierten en capital al llegar a una determinada fase del desarrollo histórico en que pasan a ser propiedad privada del capitalista y sirven de medio de explotación del trabajo asalariado. Al liquidarse el capitalismo, los medios de producción se convierten en propiedad social y pierden su carácter de capital. Por tanto, el capital no es una cosa o conjunto de cosas, sino una relación social de producción que posee carácter histórico transitorio. Capital es el valor que arroja plusvalía mediante la explotación de obreros asalariados. Según la expresión de Marx, el capital es trabajo muerto que no sabe alimentarse como los vampiros más que chupando trabajo vivo, y que vive más cuanto más trabajo vivo chupa. El capital lleva implícita la relación de producción entre la clase capitalista y la clase obrera, consistente en que el capitalista, como propietario de los medios y condiciones de la producción, explota al obrero asalariado para crear la plusvalía para él. Y esta relación de producción, como todas las relaciones de producción de la sociedad capitalista, reviste la forma de una relación entre cosas y se presenta como la virtud que tienen las mismas cosas, los medios de producción, de proporcionar un ingreso al capitalista. En esto consiste el fetichismo del capital. Bajo el modo capitalista de producción, se tiene la impresión engañosa de que los medios de producción o la suma de dinero por la que estos pueden comprarse encierran en sí la maravillosa virtud de suministrar a quienes los poseen un ingreso regular que no procede del trabajo. Unas breves imágenes de cómo funciona el sistema capitalista. Por fin descubrí, la explotación no es más que la diferencia entre lo que vale la fuerza de trabajo y el valor que esa fuerza produce. Los empresarios pagan el valor de la fuerza de trabajo
pero se quedan con las mercancías que fueron producidas por esa fuerza. En el mercado, esas mercancías se convierten en dinero, que es bastante superior a lo que pagó por la fuerza de trabajo en la forma de salario. Esa diferencia la utiliza una parte para darse lujos y una vida mucho mejor que la del obrero, y otra parte la convierte en más capital, para explotar a más trabajadores e incrementar la plusvalía y su riqueza personal. Las diversas partes del capital desempeñan diferente papel en el proceso de formación del valor del producto creado en la empresa capitalista. El patrono gasta una parte del capital en construir edificios fabriles, adquirir máquinas y equipo industrial, comprar materias primas, combustible y materiales auxiliares. El valor de esta parte del capital se transfiere a las nuevas mercancías producidas a medida que los medios de producción se consumen o desgastan en el proceso de trabajo. Esta parte del capital no cambia de magnitud en el proceso de producción, razón por la cual se llama capital constante. Otra parte del capital la invierte el patrono en comprar fuerza de trabajo, en contratar a los obreros. A cambio de esta parte del capital invertido, el patrono percibe al final del proceso de producción el nuevo valor que los obreros han producido en su empresa. El capitalista, con su capital que se divide en capital constante y capital variable, el capital constante por un lado, que son los medios de producción, y por el otro, el capital variable, que a su vez se divide en salarios y en plusvalía. Esta plusvalía retorna al capitalista. Este nuevo valor es, como veíamos, superior al valor de la fuerza de trabajo que el capitalista ha comprado. Por consiguiente, la parte del capital que se invierte en alquilar obreros cambia de magnitud en el proceso de la producción. Se incrementa con la plusvalía que el obrero crea y el capitalista se apropia. La parte del capital invertida en comprar fuerza de trabajo, es decir, en alquilar obreros, y que se acrecienta en el proceso de producción, se llama capital variable. Marx nos abrevia con letras para indicar el capital constante con la letra C, el capital variable con la letra B y la plusvalía con la letra P. La división del capital en constante y variable se debe a Marx. Gracias a esta división fue posible poner de manifiesto el papel especial que desempeña el capital variable destinado a comprar fuerza de trabajo. La explotación de los obreros asalariados por los capitalistas es la verdadera fuente de la plusvalía. Marx demostró que simultáneamente el obrero crea con su trabajo un nuevo valor y transfiere a las mercancías elaboradas el valor de los medios de producción. De esto se desprende la cuota de plusvalía. El grado de explotación del obrero por el capitalista encuentra su expresión en la cuota de plusvalía. Se llama cuota de plusvalía la proporción que media entre la plusvalía y el capital variable expresada en tanto por ciento. Esto es P o plusvalía dividido para B o capital variable.
La cuota de plusvalía indica en qué proporción se divide el trabajo empleado en trabajo necesario y plus trabajo, o, dicho en otros términos, qué parte de la jornada dedica el proletario a reponer su fuerza de trabajo y qué parte trabaja gratis para el capitalista. Adicionalmente, Marx designa la cuota de plusvalía con el signo P' o P apóstrofe. Por tanto, P' es igual a plusvalía dividido para capital variable. En el caso que citamos anteriormente, la cuota de plusvalía expresada en tanto por ciento sería la siguiente. P' igual a plusvalía dividido para capital variable, esto es, 4 signos monetarios dividido para 4 signos monetarios y multiplicado por 100 para que se exprese, esto es, en porcentaje. La cuota de plusvalía en este caso es del 100%. Esto significa que la jornada de trabajo se divide por partes iguales en trabajo necesario y en plus trabajo. Con el desarrollo del capitalismo crece la cuota de plusvalía, lo que expresa el aumento del grado de explotación del proletariado por la burguesía. Y todavía crece más deprisa la masa de la plusvalía, puesto que aumenta el número de obreros asalariados a quienes explota el capital. Entonces tenemos la reposición de la fuerza de trabajo que se constituye en 4 horas y tenemos 4 horas adicionales que son las que se apropia el capitalista. Tenemos entonces el trabajo necesario de 4 horas, el salario del obrero en este caso, y tenemos por otra parte el plus trabajo, las otras 4 horas adicionales que se apropia el capitalista en la forma de plusvalía. Veremos ahora la producción de plusvalía, la jornada de trabajo y sus límites, la lucha por la reducción de la jornada de trabajo. Todo capitalista aspira, con el fin de incrementar la plusvalía, a incrementar por cualquier medio la parte de plustrabajo arrancada al obrero. En los primeros tiempos de desarrollo del capitalismo, en que la técnica era todavía pobre y progresaba con relativa lentitud, predominaba el incremento de la plusvalía por medio del aumento de la jornada de trabajo. Tomemos como ejemplo una jornada de trabajo de 8 horas, de las cuales 4 constituyen el trabajo necesario y las 4 restantes el plus trabajo y representación. Tenemos entonces nuestro ya conocido gráfico, la jornada de trabajo de 8 horas, que se divide 4 horas de tiempo de trabajo necesario, 4 horas de tiempo de trabajo adicional o excedente o plusvalía. Supongamos que el capitalista acrecienta la plusvalía por él obtenida aumentando la jornada de trabajo en 2 horas. Tenemos entonces la jornada de trabajo de 8 horas pasó ahora a una jornada de 10 horas. De manera que el tiempo de trabajo necesario evidentemente que sigue manteniéndose en las 4 horas anteriores, pero el tiempo de trabajo adicional, o sea, la plusvalía, pasó de 4 horas a 6 horas. Esto es la ganancia exclusivamente para el capitalista o la burguesía. Para ir memorizándonos y tomando conciencia
lo hemos hecho también de otra manera, con otra graficación. La jornada de trabajo compuesta en 4 horas por el valor diario de la fuerza de trabajo y la otra parte, las otras 4 horas que se constituyen en el valor diario que se apropia el capitalista. Y aquí tenemos las 2 horas adicionales que se aumentaron a la jornada de trabajo, manteniéndose el valor de la fuerza de trabajo en 4 horas y la ganancia, plusvalía o explotación pasó a ser la de 6 horas. En este gráfico vemos que a pesar de que el capitalista haga algún reconocimiento de las 2 horas adicionales, sea en forma de sobretiempos o de horas extras o cualquier otra forma que pueda imaginarse o inventarse, lo que vamos a tener es de esas 2 horas se abonará una mínima parte y no todo lo producido en esas 2 horas. Entonces, nuevamente, la gran ventaja será para el capital, para el incremento de mayor plusvalía. La magnitud del tiempo de trabajo adicional ha aumentado por efecto de la prolongación absoluta de la jornada de trabajo en su conjunto, permaneciendo invariable el tiempo de trabajo necesario. Se llama entonces plusvalía absoluta, a la que se logra mediante la prolongación de la jornada de trabajo. En sus esfuerzos por elevar la cuota de plusvalía, los capitalistas tratan de prolongar la jornada de trabajo hasta el máximo. Se llama jornada de trabajo el tiempo del día durante el cual permanece el obrero en la empresa a disposición del capitalista. Lo que ya habíamos visto, nuestra jornada de trabajo de 8 horas. Si fuera posible, el patrón lo obligaría a trabajar las 24 horas, pero el hombre, la mujer, el niño, el obrero, necesita cierta parte del día para reponer sus fuerzas, descansar, dormir y alimentarse. Esto impone límites puramente físicos a la jornada de trabajo. Además, la jornada de trabajo tiene límites morales, pues el obrero necesita tiempo para la satisfacción de sus necesidades culturales y sociales. Claro que en muchos países, en la mayoría, esto ni siquiera se toma en cuenta, lo que son las necesidades culturales. En el período de nacimiento del capitalismo, el poder público dictaba, en interés de la burguesía, también lo sigue haciendo ahora, leyes especiales obligando a los obreros asalariados a trabajar el mayor número posible de horas. La técnica hallábase a un bajo nivel, las masas de campesinos y artesanos podían todavía trabajar por su cuenta y esto hacía que el capital no dispusiera de sobrante de obreros. La situación cambió al extenderse la producción maquinizada y crecer la población proletaria. El capital dispuso de suficientes obreros, obligados a someterse a los capitalistas si no querían morirse de hambre. Ya no era necesario que el Estado dictara leyes prolongando la jornada de trabajo. El capital podía alargar el tiempo de trabajo hasta el máximo, recurriendo a la coerción económica. En estas condiciones, la clase obrera comenzó a luchar tenazmente por la reducción de la jornada de trabajo. Estamos hablando de los primeros tiempos del modo de producción capitalista.
Como señala Marx, es precisamente en la lucha por la reducción legislativa de la jornada de trabajo donde, partiendo de movimientos económicos dispersos de los obreros, crece por todas partes el movimiento político, es decir, el movimiento de la clase, que tiende a hacer valer sus intereses en forma universal, esto es, en una forma que tenga fuerza coercitiva para toda la sociedad. Aquí hemos utilizado una gráfica de 1922 en el primer gran baño de sangre que se dio en la ciudad de Guayaquil, en el Ecuador. La lucha por lograr que el Estado dicte leyes limitando la jornada de trabajo se manifiesta o manifestó primeramente en Inglaterra. Los obreros ingleses lograron, en 1833, la promulgación de una ley limitando el trabajo de los niños menores de 13 años a 8 horas al día y el de los muchachos de 13 a 18 años a 12 horas diarias. En 1844 se dictó la primera ley de reducción de la jornada de trabajo de la mujer, fijándose en 12 horas y en 6 horas y media para la jornada de los niños. La ley de 1847 limitaba a 10 horas el trabajo de los adolescentes y las mujeres. Una ley del año 1901, la jornada de trabajo de los obreros adultos a 12 horas en los 5 primeros días de la semana y a 5 horas y media los días sábados. En 1833 nacen en Inglaterra los primeros sindicatos modernos. En 1847 se funda la primera Asociación Internacional de los Trabajadores. Ese mismo año Marx y Engels escriben el Manifiesto Comunista. En 1848 los trabajadores varones conquistaban el derecho al voto. En 1867 Marx inicia la publicación de El Capital, obra en la que se pone al descubierto los mecanismos de la explotación, originando una nueva cosmovisión. Una pequeña parte de esa gran obra, El Capital, la estamos estudiando en este curso. Aquí tenemos unas imágenes referidas a las 3 horas, ¿no? A los 3:08. Y aquí tenemos una imagen que la elaboré en la época de pandemia, una oferta por pandemia. Lleve 3 trabajadores por el precio de uno, pues esa era la realidad en esos momentos. Además, en ese paquete venían los trabajadores, no había que pagar impuestos, sin derechos laborales, sin derechos humanos, sin horarios, despidos sin indemnización. Esto pasó la pandemia, pero este paquete, esta oferta, sigue y seguirá manteniéndose a lo largo de todo el planeta en contra de los obreros en violación de sus derechos. Aquí una antigua imagen de lo que era la vida en la fábrica. Los obreros en las fábricas trabajaban 14 horas al día, 6 días de la semana. Los propietarios empleaban a mujeres y niños porque les pagaban un sueldo menor que a los hombres. Aún lo siguen haciendo en los tiempos actuales. El trabajo era pesado y mecánico y la disciplina era férrea. Manejaban peligrosas máquinas que a menudo les amputaban los dedos o las manos. Las leyes de las fábricas evitaron los tratos más abusivos. Esta es una fábrica de algodón
en 1840. Dentro de la ley económica fundamental del capitalismo, del capital constante y del capital variable, veremos ahora la producción de la plusvalía relativa. El aumento de la plusvalía mediante la prolongación de la jornada de trabajo tropieza con la resistencia de los obreros. Hay lugares donde lograron bajarse las horas de la jornada diaria de trabajo sin reducir el tema salarial. Ello obliga a los capitalistas a recurrir a otro procedimiento para elevar el grado de explotación de la mano de obra, o sea, de la fuerza de trabajo. Este procedimiento consiste en que, sin alterar la duración global de la jornada de trabajo, se reduce el tiempo de trabajo necesario, con lo que aumenta la plusvalía obtenida por el capitalista. Nuestra famosa jornada de trabajo de 8 horas, 4 dividida entre lo que es el trabajo necesario y el plus trabajo, pero de allí se logró disminuir en 1 hora el tiempo de trabajo necesario, quedó en 3 horas, y consecuentemente con eso, el tiempo de trabajo adicional sube a 5 horas. Tenemos el trabajo necesario y el plus trabajo, con lo cual se ha creado o se ha aumentado la plusvalía que antes obtenía el capitalista. Al crecer la plusvalía, la productividad del trabajo en las ramas que elaboran artículos de consumo para los obreros, o crean herramientas y materiales para la producción de estos artículos de consumo, se reduce el tiempo de trabajo necesario para producirlos. Y es por eso que baja el tiempo necesario para reproducir la fuerza de trabajo. Esto hace que se reduzca también el valor de los medios de subsistencia de los obreros y que, en la medida correspondiente, disminuya el valor de la fuerza de trabajo. Si antes se invertían 4 horas en la producción de los medios de subsistencia para el obrero, ahora se invierten solamente 3. Para reponer la fuerza de trabajo, antes teníamos 4 horas y ahora son necesarias solamente 3. La duración de la jornada de trabajo en su conjunto, como lo vimos hace un momento, permanece invariable. No hemos aumentado más allá de las 8 horas, pero la magnitud del tiempo de trabajo adicional ha aumentado al modificarse la relación entre el tiempo de trabajo necesario y el adicional o plus trabajo. La plusvalía lograda mediante la reducción del tiempo de trabajo necesario y el correspondiente aumento del tiempo de trabajo adicional, como resultado de una mayor productividad del trabajo, se llama plusvalía relativa. La jornada de trabajo permanece invariable, pero cambió el tiempo dedicado a la fuerza de trabajo del obrero y el tiempo dedicado a la plusvalía que se lleva el capitalista. Mientras que en los primeros tiempos del desarrollo del capitalismo tenía importancia predominante la plusvalía absoluta, con los progresos de la industria maquinizada, en que la técnica altamente desarrollada permite elevar rápidamente la productividad del trabajo, los capitalistas tienden a incrementar la explotación de los obreros, reduciendo ante todo el aumento de la plusvalía relativa.
Al mismo tiempo, procuran prolongar la jornada de trabajo y, en particular, incrementar la intensidad de este. De las 8 horas antes era a golpe de plusvalía absoluta, aumentando horas de trabajo, pero ahora se incrementa la plusvalía, la explotación, sin aumentar las horas, pero sí aumentando la productividad del trabajo. En los tiempos actuales tenemos también que pensar, hablar y discutir de la aplicación en todo esto de lo que hoy conocemos como la inteligencia artificial. La intensificación del trabajo del obrero procura al capitalista los mismos resultados que la prolongación de la jornada. Lo mismo consigue alargando la jornada de 10 horas a 11 que elevando la intensidad del trabajo en un 10%. Por otra parte, la intensificación del trabajo viene a significar para el capitalista lo mismo que la elevación de la productividad del trabajo. Hace que aumente el plus trabajo y con ello modifica la relación entre el trabajo necesario y el trabajo adicional. En 10 horas se producían 10 tractores. Ahora en 10 horas se producen 11 tractores. Debo decirles nuevamente que hayan disfrutado ahora del módulo 4, que también hayan aprendido un poco más en este módulo y nos veremos en el módulo 5.